Hola, yo soy Diego Sebastián Vargas Vizcaya, estudiante del 10º grado. Hoy vamos a tener una charla con un exitoso autor de libros, Sebastián Hugo Vargas, que se conecta con nosotros desde la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Sebastián recibió 2 veces el premio El Barco de Vapor Argentina, el primero por un libro doble de nombre Tres espejos luna y Tres espejos espada, el segundo por la novela Piratas. Es ganador del premio Alija por el mejor libro para niños y jóvenes de la Argentina por su obra Y dormirás 100 años. Fue elegido para ser parte de la lista de honor de la Organización Internacional para el Libro Juvenil. Su novela Xuelán, de la cual hablaremos más tarde, obtuvo en España el premio internacional Ala Delta. Sebastián Vargas es escritor de libros como La cadena de Fenris, Vikingos en la Tierra Verde, Son Tumiques, Pingüinos, Grey Moor, entre otros. Bienvenido, Sebastián. Hola, buenas tardes, gracias, muchas gracias por la invitación y por la entrevista. Gracias por darme la oportunidad de hablar contigo. Acá en California son las 11:03. ¿Qué Aquí hora? en Buenos Aires son las 15 horas. Es una diferencia de 4 horas. ¿Sí? Para comenzar, platicamos de tus orígenes y de tu infancia. ¿Te parece bien? Bien, muy bien. Sí, ¿Cómo dime. era la vida de Sebastián Vargas cuando estaba pequeño? Bueno, yo nací en esta ciudad donde vivo, en Buenos Aires. Eh, Durante toda mi infancia, mi familia era bastante pobre, no teníamos casa propia, Mm. sino que mis padres alquilaban departamentos o casas en distintos lugares, dentro y fuera de la ciudad. Y, y durante toda mi infancia nunca tuvimos mucho dinero ni muchas posesiones. Por ejemplo, no teníamos televisor durante toda mi infancia, yo no tuve televisor. Eh, Mm. Sin embargo, no la pasábamos mal. Mis hermanos y yo tuvimos una buena infancia, una linda infancia, porque nuestros padres nos trataban muy bien, a pesar de que eh, éramos bastante pobres. Así que tengo buenos recuerdos de mi infancia, eh, con mis hermanos, con mis padres, mi madre, eh, y fue una linda época, a pesar de que éramos bastante pobres. ¿Encontraste cómo divertirte? Sí, 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 sí. ¿Y dónde naciste? Nací en esta ciudad, la ciudad de Buenos Mm. Aires, y casi toda mi vida viví en esta ciudad, salvo un tiempo que viví un poco en la zona sur del Gran Buenos Aires, en un pueblo que se llama Claypole, eh, pero esos fueron 5 años más. El resto de mi vida siempre viví en distintos barrios y lugares de esta ciudad. Entonces, ¿eres porteño? Soy porteño, sí. No Y, tenemos muy buena fama los porteños en el mundo porque siempre nos dicen que somos lo que acá se dice agrandados, ¿no? Como muy, sí. que nos creemos más que los demás y Ujú. petulantes, pero no todos somos así, me parece, es una mala fama que tenemos. Para nada. ¿Te recuerdas de tus escuelas? Sí, como mi familia no tenía casa propia y nos mudábamos mucho, entonces yo fui a muchas escuelas. En la primaria, durante la educación primaria, fui a 4 escuelas diferentes y en la secundaria, en el secundario fui a 3 colegios diferentes. Así que, y me acuerdo de todos, pero son bastantes, son varios. Varias escuelas y varios colegios. Algunos fueron públicos, otros privados, algunos religiosos, otros laicos. eh, pero sí, fui a muchas escuelas. ¿Cuál fue tu maestro favorito de tus escuelas? Eh, Tengo un par de maestras que me acuerdo mucho de cuando era pequeño, de los 9, 10 años, que yo las quería mucho, y me querían mucho a mí también. Eh, Me acuerdo la señora, acá le decimos señorita a las maestras, la Ah, señorita Aide, que es cuando yo estaba en tercer grado, con 8 años, y la señorita Marta, cuando yo estaba en cuarto grado, o sea, con 9 años.
Fueron dos grandes maestras para mí. Y de hecho, la señorita Marta eh, nos regaló a mí, digamos, y a la familia nuestra, el primer televisor que tuvimos. A los 9 años tuvimos por primera vez televisor porque me lo regaló mi maestra, porque se había cambiado el televisor y le sobró ese y nos lo regaló. Muy bonita historia. Mm, sí, ¿Te recuerdas de alguna travesura de la infancia? yo no hacía muchas travesuras de niño. Era un niño bastante que me portaba bastante bien, pero hay una famosa travesura mía que yo no la recuerdo porque era demasiado niño, demasiado pequeño, pero que mi madre siempre cuenta, incluso hoy en día, como reclamándome, Ujú. que es que cuando yo era muy pequeño, tendría entre 1 y 2 años, y mi madre estudiaba para terminar de aprobar el colegio secundario, le faltaban un par de materias, eh, y yo para ayudarla, mientras ella estudiaba y no me estaba prestando atención, yo fui a la cocina y lavé toda la cocina con aceite. Chistoso. Sí, sí. Y- Y ni Ok. siquiera me podía retar porque en realidad yo lo había hecho con buenas intenciones. Ah, sí. ¿Cómo te diste cuenta de que querías ser escritor? Es muy buena la pregunta. En realidad, yo no sé si cuando era chico me di cuenta que quería ser escritor. Lo que me di cuenta es que me gustaba escribir. Y más que me gustaba, me di cuenta que me ayudaba a escribir. Yo era muy tímido y, y cuando estaba en mi casa no tenía muchas cosas para hacer. Podía jugar con mis hermanos, pero mis hermanos son bastante menores que yo. Yo le llevo 4 años de diferencia a mi hermano y 6 años a mi hermana. Son los dos menores que yo. Así que cuando era chico, ellos eran bastante más chicos que yo. Entonces jugaba con ellos, pero no todo el tiempo. Y entonces yo leía, empecé a leer mucho y empecé a escribir, pero como una forma de expresarme, como una necesidad que tenía de expresar las cosas que sentía, que pensaba o que imaginaba. Pero no es que quería ser escritor ni me sentía escritor, simplemente me ayudaba a escribir. Y empecé a escribir, empecé a escribir mucho. Escribí en cuadernos, que los tengo acá, los guardo todavía, los viejos cuadernos. Tengo una, tengo, tengo todos los cuadernos que escribía, Ah, son como más de 30. Y, y acá escribía montones de cosas, escribía cuentos, novelas, obras de teatro, y era todo muy malo lo que escribía, no era bueno, no era bueno para nada, pero muy de a poco, ajá. al practicar tanto, fui mejorando muy lentamente. Pero sí, así empecé. Bien fascinante. Gracias. Entonces no tienes que usar algún método o alguna actividad o rutina para encontrar tu inspiración. Es más como actividad relajante, escribir solito. Sí, sí, porque en realidad eh, para mí la inspiración es que se me ocurran ideas para escribir y eso es lo más fácil del mundo para mí. Tengo montones de ideas y no necesito hacer nada especial para eso. Eh, Tengo muchas ideas y lo que hago es anotar cada idea que tengo y no ponerme a escribirla en el momento que tengo la idea, sino dejar que esa idea decante, que se repose. Y si interiormente me sigue entusiasmando la idea de escribir esa historia, empiezo a escribir. Eh, y siempre escribo en el mismo lugar, que es esta habitación de mi casa, y siempre escribo de mañana o de tarde, nunca de noche, no puedo escribir de noche. O sea, tengo algunas rutinas para escribir, pero en general esas rutinas son para ponerme a escribir, no para tener ideas o inspirarme,
porque eso no necesito hacer nada, simplemente tengo muchas ideas. ¿Trabajas mejor de día? Para introducir un poquito más, ¿qué género de libro escribes más? Eh, yo en realidad escribo, si uno ve todos mis libros, son bastante diferentes unos de otros y Sí. no son todos del mismo género. Así como a mí me gusta leer de distintos géneros y leo policiales y leo libros de terror y leo ciencia ficción y leo novela histórica. Me gusta al escribir también que la historia que yo tengo para contar me diga qué género quiere que sea escrita, ¿no? Entonces, a veces si tengo una historia en la que hay extraterrestres o viajes espaciales, me queda un libro de ciencia ficción, y si tengo una historia donde hay fantasmas y crímenes, me puede quedar una historia de terror o de Sí. policial, y, y intento no ceñirme, no quedarme siempre en un mismo género, sino ir cambiando para no aburrirme. Y es lo que hago cuando leo también, voy cambiando, no Sí. siempre leo el mismo género. Es divertido. Sí, sí, para mí sí. Cuando escribes tus libros, a través de ellos, ¿quieres mandar algún mensaje o tienes algún tema recurrente en tus libros? Tengo algunos elementos y personajes y escenarios recurrentes, sí. O sea, en mis libros, en muchos aparece la luna, por ejemplo, que es algo que me Sí. gusta. En muchos aparece el mar, que también es algo que me gusta. En muchos mis personajes protagonistas son migrantes o pobres, Ujú. suelen ser pobres y migrantes, mis protagonistas. Eh, pero en general, mientras escribo, no estoy pensando en dar un mensaje o en enseñar algo o en promover algún tipo de conducta en quien lee. Simplemente me enfoco en contar esa historia lo mejor que puedo. Que Escri- eso no siempre es fácil de hacer, pero bueno, me gusta intentar eso. sí. Enfocarme y dedicarle tiempo y esfuerzo a contar esa historia lo mejor que yo lo puedo hacer. Escribes con tu corazón. Sí, eso intento. Sí. Y con ganas, digamos, Sí. para que quede lo mejor que puedo. Eso, para mí, que una historia esté bien contada, esté bien escrita, es algo importante. Y me gusta que cada libro que escribo que yo esté conforme con que está lo mejor que lo pude hacer yo. Es que te guste. Durante la pandemia del COVID, todo el mundo Sí, experimentó con algún cambio. ¿Tu sí. trabajo fue afectado durante la pandemia? Eh, sí, yo no trabajo solo de escritor, yo trabajo como corrector y como editor para el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, en general corrigiendo textos que produce el ministerio para mandar a las escuelas y a los colegios. Y mi trabajo dejó de ser presencial en una oficina y se volvió virtual, pero eso no fue un gran cambio en realidad, porque mi trabajo era Sí. sentarse frente a una computadora y leer archivos y corregirlos. Así que el trabajo en sí, el escenario del trabajo cambió, pero el trabajo se mantuvo igual. Y lo mismo para escribir. Lo que pasó es que dejaron de publicarse libros, o sea, se empezaron a publicar muchos menos libros en la pandemia y después de la pandemia. Sí. Pero la tarea de escribirlos eh, a mí no me cambió para nada. De hecho, durante la pandemia yo escribí un montón, un montón, un montón. Escribí como 9, 10 libros. Escribí un montón porque, bueno, no podía hacer muchas otras cosas. Estaba encerrado Sí. acá. Sí, se Aquí la entiende. pandemia fue muy estricta y duró mucho tiempo. El confinamiento fue obligatorio y duró mucho tiempo. Así que estuvimos meses sin poder salir a la calle o solamente para comprar alimentos y regresar. No podíamos salir para otra cosa. Eh, y así que en ese tiempo yo estuve muchas horas al día sentado y escribiendo, escribiendo, escribiendo.
Me parece que puedes encontrar cómo divertirse en tiempos Sí, difíciles. sí, sí, divertirse y como sobrevivir mentalmente, ¿no? Para Sí. no dejar que el agobio y la preocupación por la situación mundial te afecte demasiado. Mm. Aparte de escribir, ¿tienes algunas otras actividades que te apasionan? Sí, bueno, me gusta mucho leer, desde siempre, leer literatura sobre todo. Ujú. Lo que más leo son novelas, pero también leo poesía y cuentos. Sí. Me gusta mucho mirar películas y series, Ah, especialmente las películas y series de terror y policiales, miro casi todas. Miro muchas series y películas policiales de terror. sí. Y me gusta jugar al ajedrez Ah, desde siempre, sí. Y tomo clases con un profesor de ajedrez una vez por semana. Hace mucho que no juego torneos, pero me gusta siempre jugar ajedrez y estoy al tanto de los torneos que se están jugando. Y, y me gusta correr. Yo corro, no corro rápido, pero puedo correr mucho tiempo y corrí maratones y ultramaratones, o sea, carreras de más de 42 kilómetros. Llegué wow. a correr hace unos años, en 2018, una carrera de 100 kilómetros, Oh, wow. 24 horas y 26 minutos para completarla. Fueron 105 kilómetros en realidad, más los 100. Y, y fue toda una experiencia, porque bueno, hay que correr de noche y sin parar durante mucho tiempo. Mm. Sí. Impresionante. Tu obra, Juelan, es Sí, una narración basada del argumento de la ópera Turandot. Aquí sí, tengo una copia de tu libro que le hice traer hasta California. sí, qué bueno. Debe ser el único que hay por allá, porque es un libro que se publicó en realidad se publicó en España, en México Ah, y en Argentina. Sí, ah, así que, pero sí, en Estados Unidos no debe haber muchos. lo deben de publicar más porque leí tu libro y no le dejé hasta que lo terminé. Ah, gracias, qué bueno, me alegro. La Sí, historia, es una versión mía, una reversión de una historia en realidad no fue creada en la ópera Turandot, sino que la ópera Turandot también es una versión de sí, esta historia, que es una historia milenaria, muy antigua, de sí, origen chino, origen oriental, que tiene más de 1000 años y que tuvo muchas versiones a lo largo de la historia. La sí, primera fue escrita por un poeta persa, Nesami, y después fue obra de teatro y fue libreto para ópera, y yo retomé esa vieja historia que aparece en la ópera Turandot y la volví a contar a mi manera. y la historia de Yuelan es una historia de 1000 años, como dijiste. ¿Tú lo Sí, encontraste o la historia te encontró a ti? qué linda pregunta. Un poco y un poco, Ujú. yo creo. Yo en realidad estaba buscando contar una historia en la que los nombres de las personas fueran muy importantes. Ah, ujú, Eso quería, pero no sabía qué historia contar. Quería una historia en la que el nombre de las personas fuera protagonista, fuera muy importante. sí, Y recordé esta historia, la que aparece en la ópera Turandot, en la que sucede eso, que el saber el nombre de una persona, el nombre verdadero, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Y entonces dije, uy, quizá podría contar yo esta historia, pero a mi manera. Y así fue. Un poco me encontró la historia, un poco la fui a buscar yo. ah, fascinante. Entonces, la importancia de los nombres, eso es lo Sí, que te atrajo a esta historia, sí, más que nada. exactamente. Sí, ¿Sientes alguna conexión con los caracteres de Shuelan? sí, con los personajes. Eh,
Sí, en realidad los personajes no están basados en mí, en mi persona. Yo cuando escribo, me gusta que los personajes sean diferentes de mí. Y no Sí. es que yo, así que en general no me identifico al 100% con un personaje. Pero Ujú. sí muchas veces me puedo identificar con un momento de un personaje o con una escena o con unas palabras puntuales. Y eso me pasa a veces con los personajes. Me gusta o me identifico con alguna escena o con alguna actitud o con algo que dicen. Ah, sí, se entiende. ¿Crees que algo como esta historia puede pasar en la vida actual? Sí, podría pasar. Incluso podría escribirse esta historia, volver a escribirse, Mm. eh, y que sucede en la actualidad. Yo, cuando empecé a contar esta historia, me pregunté dónde voy a ubicar esta historia. Mm. Pero ubicarla en el presente implicaba hacerle muchas transformaciones para que funcionara en la actualidad, con las tecnologías actuales, con la forma de ser de las personas actualmente, y era muy difícil para mí. Entonces preferí ubicar la historia en donde nació, que es en China antigua. Eh, Sí. y me resultó más sencillo concentrar la historia así y no hacer todas las transformaciones necesarias para que pudiera ocurrir esta historia en la actualidad. Y algunos de tus libros nos relatan paisajes de la antigua cultura china. ¿Qué es lo que Sí. te llama la atención de esa cultura? Em, Siempre me resultó interesante, pero empecé a conocer más de la cultura china cuando empecé a estudiar el idioma chino. Yo Mm. estudio hace bastante tiempo idioma chino. Siempre me gustaron los idiomas. Yo estudié varios idiomas, estudié alemán, estudié catalán. Inglés no estudié formalmente, pero puedo leer en inglés sin problemas y hago traducciones del inglés al castellano, al español. Sí. Eh, y mi hermano menor, Diego, Mm. había comenzado a estudiar idioma chino y me contó algunas cosas que estudiaba y que estaban interesantes y que estaban buenas. Y a partir de eso yo me enganché, yo me entusiasmé y empecé a estudiar también idioma chino. Y, paralelamente con aprender las palabras y practicar la escritura y la pronunciación, empecé a leer sobre China, sobre historia, sobre cultura de China, y me pareció fascinante. Me parece que es un lugar y un tiempo tan lejanos de nosotros, que es como casi lo más lejos que uno puede ubicar una historia sin irse del planeta, ¿no? Sí, China es como un lugar más lejano y China antigua es también un lugar muy lejano en el tiempo, ¿no? Es sí. una época también lejana. Y eso, ubicar una historia en un lugar y en un tiempo muy lejanos y que sin embargo la historia nos pueda llegar, que nos pueda conmover, que nos pueda generar sentimientos y sensaciones, es un desafío que me resulta muy atractivo para escribir. Así que algunas historias me gusta ubicarlas ahí, en China. Sí, es un lugar bien Sí, súper. interesante. Si adaptáramos la obra de Juelan a una versión más actual, ¿considerarías que el final siguiera siendo el mismo? ¿El final producto? Yo no creo, yo no me considero dueño, digamos, de esta historia. De hecho, mi libro es solo una versión más de una historia que tiene más de 1000 años. Y en ese sentido, yo creo que cualquiera que lo quiera hacer puede tomar esta historia, incluso la versión que escribí yo, la de Joelán, Ujú. y volverla a contar a su manera. Y eso a mí me parece perfecto. Y si alguien hace eso, si alguien vuelve a contar esta historia, va a tener que decidir cómo comenzarla, qué va a pasar en el medio y cómo va a terminar. Y quizá decide que el final sea diferente. Y yo en general, digo, no tendría ningún problema con eso, si alguien quisiera que el final fuera diferente. Yo Mm. simplemente elegí para mi versión un final que me gustaba a mí. Sí, Pero bueno, cada quien puede elegir otro final sí. de cada uno. Y la historia de Juelan,
ha sido contada por 1000 años. ¿Te interesaría que alguno de tus historias vivan y sean contados por tantos años? No lo sé. Es una pregunta muy buena, pero es muy difícil de contestar para mí, porque yo creo que tenemos una vida, que es esta, y, y, y- y todo lo que hago y lo que escribo y lo que hago en mi vida, no lo hago pensando en el más allá, pensando en la Sí, posteridad, en el futuro, sino que intento hacer cosas que sean buenas para mí, para la gente que quiero y la que me rodea en esta vida. En ese sentido, no sé, me gustaría, digamos, que en el futuro, que las generaciones que vienen, que sigan teniendo historias para contar y para leer, porque eso ujú, me parece importante para nosotros como seres humanos, digamos, sí, tener historias y podernos contar historias y leer historias. eh, la literatura en ese sentido, el contarnos historias, me parece importante para nosotros, sí, para volvernos personas, para todos. Eh, que esas historias sean mías o de otro autor o de autores anónimos, o que una historia mía en el futuro se siga contando, pero nadie recuerde que la escribí yo, me parecería bien. Digamos, no tengo expectativas ni interés en que me hagan monumentos, por ejemplo, que mi sí. nombre aparezca en las calles. La verdad que no, pero sí me gustaría que en el futuro siguiera habiendo historias eh, y que se contaran y que se leyeran historias de alguna manera. Sí, tienes razón. Es raro pensar en cómo va a ser el futuro. Qué tan Sí, diferente. sí, yo acá vivo en un país que no se sabe qué va a pasar mañana, así que Sí. pensar en el futuro muy lejano es casi una utopía. Ujú. También trabajas frecuentemente con jóvenes. ¿Hay Sí, algo que has notado diferente en la forma en que ellos ven la literatura? bueno, cuando uno es joven, está Sí, aprendiendo a leer literatura. Digamos, uno ya en la escuela aprendió el mecanismo de leer en general, pero leer literatura es un tipo de lectura especial, que requiere un aprendizaje y un tiempo, y uno va mejorando con el tiempo también al leer. Uno va mm, leyendo mejor novelas y literatura a medida que practica y que aprende cosas. Y está bueno escribir para ese público, escribir de forma que la historia que uno está escribiendo la pueda leer alguien que ya es un lector experto, sí. pero que también la puede leer alguien que no es tan experto todavía, sino que está aprendiendo a leer literatura. Eh, en general a mí me sale escribir así, no es que tengo que hacer grandes esfuerzos para escribir para jóvenes, sino que como escribo yo. Ujú, Eh, que es como si la literatura juvenil e infantil me eligió a mí más que yo a ella, porque sí. yo simplemente escribo así eh, y mis libros se publican para jóvenes y a mí me gusta mucho eso. Me parece que permite que me lean adultos, pero que también me lean niños y jóvenes. Sí, entiendo lo que dices. ¿Crees que con cada generación los jóvenes tienen más o menos interés por la lectura? Yo creo que eh, muchas veces los adultos tenemos una mirada como pesimista respecto de Sí, las nuevas generaciones y decimos, no, no leen nada, la música que hacen es horrible, nada les interesa y como que una sí, mirada muy oscura sobre los jóvenes. Y yo no comparto eso, me parece que mm, eh, los jóvenes hacen su propio camino y sí, que los jóvenes leen mucho, quizá no necesariamente de la misma manera y los mismos soportes y formatos que leíamos nosotros cuando éramos niños, pero yo creo que los jóvenes leen mucho y especialmente si a un joven
se le comparte el gusto por escribir y se les acercan historias. eh, los jóvenes se interesan en la lectura, así como se pueden interesar en el cine, en las artes en general. Es simplemente compartir y dejar que cada uno eh, se acerque a lo que le gusta, a lo que le gusta hacer. Y si es leer, los jóvenes se interesan por la lectura y por las historias. Eso sigue sucediendo. Sí, opino similar. ¿Tienes algún consejo que dar a la gente que quiere ser escritores? En general, cuando me hacen esta pregunta, yo visito muchas escuelas en mi país, en mi ciudad y en otras provincias de mi país. Visito muchas escuelas donde leyeron algún libro mío y conversamos sobre lo que leyeron y me hacen preguntas. Y a veces me hacen esta pregunta y en general yo lo que les aconsejo a alguien que le gusta escribir es, el primer consejo que le doy es algo muy obvio, parece un poco tonto el consejo, pero lo que les digo es, lo primero es que te tiene que gustar mucho. Ah, Para escribir literatura, te tiene que gustar mucho. ¿Por qué? Porque uno no escribe bien literatura de entrada, mágicamente. sí, En general uno empieza y es algo que es complejo y tiene una dificultad, entonces uno tarda a veces mucho tiempo en escribir bien y que le salgan bien las cosas. sí. Yo durante muchos años escribí muy mal y recién de adulto, muy de a poco fui mejorando, pero muy de a poco. Eh, pero sin embargo me gustaba escribir y eso me dio el impulso necesario para seguir intentando y para seguir practicando hasta obtener buenos resultados. Entonces, por eso te tiene que gustar mucho, para que vos le des a escribir el tiempo y las ganas necesarias para poder mejorar y que las cosas te salgan bien. Y el otro consejo que doy es que lean literatura. No necesariamente el mismo tipo de historias que te gusta escribir. Quizá a alguien le gusta escribir historias de terror y no necesita leer siempre novelas de terror. Sí, Puedes leer cualquier cosa, pero leer literatura te va dando herramientas, te va dando ejemplos, te va dando posibilidades que cuando uno se pone a escribir ayudan siempre. sí, como dijiste, son consejos simples, pero sí están basados en razón, creo que sí, ayudan. Gracias. Otra vez, muchas gracias, Sebastián, por esta agradable conversación. Espero que no sea la última vez. Ojalá que no. La verdad que muchas gracias por la entrevista, lo pasé muy bien, me encantó la charla, así que Sí. estoy muy contento y agradecido con vos por esta invitación. Antes de despedirnos, ¿qué estás escribiendo ahora, Sebastián? ¿Podemos tener alguna pista? Sí, yo siempre estoy escribiendo cosas, en general escribo más de una cosa en cada Sí. momento. En este momento estoy haciendo varios proyectos al mismo tiempo. Hace poco se publicó una novela de ciencia ficción que escribí de a dos con otro escritor, Cristian Palacios, una novela de ciencia ficción para adultos que se llama Tiempo estimado de permanencia, de ciencia ficción distópica. Eh, y ahora en este momento estoy escribiendo algunas historias chinas, eh, una novela basada parcialmente en hechos reales que sucedieron en China antigua, en un emperador muy tiránico que quería ser inmortal y que le encargó a los sabios del país que le consiguieran la fórmula de la inmortalidad. Esto es real, no lo inventé yo. Ah, Y a partir de eso yo cuento una historia. sí. Eh, Estoy escribiendo también un libro de proverbios chinos, que son frases hechas como refranes chinos, y que cada uno tiene un cuento que lo justifica y lo explica, y esos cuentos cada quien los puede contar a su manera, entonces yo estoy haciendo un libro juntando esas frases y esos cuentos, y, eh, y estoy escribiendo también un libro de mitos vikingos con mi amigo Patricio Kilian, que somos amigos desde que éramos niños, y todavía somos amigos. Él en este momento vive en Tenerife, en España, pero seguimos siendo grandes amigos y entre los dos escribimos un libro de mitos vikingos
que se va a publicar este año en algún momento. Y así que estoy con varios proyectos diferentes. Avísenos cuando salen. Bueno, sí, claro, por supuesto. Sí, sí, sí. Entonces, gracias a los que nos ven, a los que nos escuchan y sobre todo gracias, Sebastián, por esta conversación agradable y por tu presencia. Bye. Chao. Chao, gracias.